de semana, porque desde el gobierno deslizaban que había una idea, una propuesta por parte del Ministerio de Economía que implicaba una tentación para gastar los dólares, para poner los dólares en el mercado y que iba a ser una especie de sorpresa. Habló hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, lo hizo en un streaming y, bueno, generó impacto, ¿no? Sí, básicamente porque tiene una idea, la vamos a sintetizar. Esa idea está vinculada con que la gente utilice los dólares que tiene debajo del colchón. Ahora vamos a explicar sintéticamente a qué nos referimos cuando hablamos de los dólares debajo del colchón, pero que sirvan para remonetizar la economía. ¿Qué es remonetizar la economía? Lo explicó el propio ministro. Es que ingrese esa plata al sistema, ya sea para consumo o para inversión. ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno, porque la lectura que tiene el gobierno es la siguiente. El gobierno cree que la economía va a crecer este año. Para que crezca la economía, o de la mano de que crezca la economía, es necesario también que haya plata dando vueltas para estas dos cuestiones que les acabo de decir, tanto para inversión como para consumo. Como el gobierno no va a emitir, porque es una de sus máximas y una de las cuestiones que está dispuesto a defender, entonces necesitan que haya más circulación de plata. Como no va a haber más pesos, buscan que lo haya a través de los dólares. Y es por eso entonces que quieren incentivar, ahí está la explicación de por qué quieren incentivar que estos dólares que están debajo del colchón, que básicamente son los que no están en el sistema bancario. Sí, Lo estoy resumiendo. Primero parte de lo que dijo hoy Caputo. Dale. Vos hoy en Argentina necesitas que haya más dinero en la economía, ¿sí? Eso es lo que se llama, una palabra ahorita que se puso medio de moda ahora, que es remonetización. Una prioridad para el gobierno es el crecimiento. Eso es una prioridad para nosotros hoy, porque mayor crecimiento implica mayor empleo, mejores salarios. Bueno. Bien, ahí lo escuchamos a Caputo planteando esto de sacar los dólares del colchón. Hay muchas preguntas, ¿no?, que se abren a partir de esto que plantea el gobierno, que todavía no está claro cómo se instrumentaría, ¿no? Claro, bueno, Caputo aclaró que se está discutiendo un marco normativo. ¿Y por qué dijo esto? Porque si hablaran de blanqueo, el blanqueo debería pasar por el Congreso. Claro. Debería haber una nueva ley como la hubo el año pasado. Recuerden que el año pasado, cuando al gobierno se le empezó a complicar con el tema del tipo de cambio, que empezó a haber mucha demanda y mucha presión sobre el tipo de cambio, el gobierno, con Caputo a la cabeza, sacó un conejo de la galera que fue muy exitoso, que fue el blanqueo allá por octubre del año pasado, que le permitió respirar al gobierno un tiempo largo hasta que se le volvió a complicar de vuelta y el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional. Pero ahora no lo pueden llamar blanqueo, por más de que algunos economistas están diciendo, che, pero en realidad esto es un blanqueo, pero el gobierno no lo va a llamar así porque debería pasar por el Congreso. Entonces están buscando la vuelta para que haya un marco normativo a través de disposiciones del Ministerio de Economía, también del Banco Central, que permitan que esto pueda hacerse sin necesidad de que pase por el Congreso. Además, el blanqueo vos tenés que ingresar la plata al sistema, digamos. Claro. Esto es, digo, acá vos podés ir con $100 a la casa de electrodomésticos y comprar una licuadora. Sí, hay... La verdad es que se supone que hay... Básicamente, comprar un departamento y que no te pregunten absolutamente nada. Vos podés ir con una mochila A con mí eso es 100.000... Bueno, pero en un punto no es esto, Diego. Digo, bueno, ¿no está planteando esto? No, porque digo, es en términos generales, me parece que hay que ver después la normativa. Por supuesto, porque si no, al único que beneficia es al origen ilícito del dinero. Y... Bueno, en parte sí. Ahí está uno de los puntos de discusión que habrá que ver el día de mañana cuando quede bien claro a través de la normativa que están elaborando cómo se va a implementar, porque tal vez ponen un monto, un tope, una cantidad X de plata que se puede utilizar para, tampoco está definido qué, pero se entiende que puede ser, por ejemplo, para ir a una concesionaria en efectivo y comprar un vehículo. Eso ya es bastante plata, igual pueden ser 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 dólares, o para que vayas a una casa de electrodomésticos, como decía Fede, y poder pagar directamente con los dólares. Hay un punto que también que es extraño, seguramente el invitado que viene dentro de un rato nos lo va a poder explicar mejor, pero es que, por ejemplo, vos tenés la economía brasilera, ¿no? En la economía brasilera, efectivamente, vos con los dólares no podés operar. Tenés que ir a una casa de cambio, cambiarlos por reales y con los reales operar, porque nadie te acepta dólares. En cambio, en Argentina está muy extendido que los dólares te los aceptan, ¿no? Digo, no es tan difícil que te acepten los dólares, la verdad. Ni hablar en el rubro construcción, rubro inmobiliario, ¿no? Ahora, ahí hay un punto importante
porque son varias discusiones en sí mismas. Uno es la discusión por cualquier blanqueo, siempre hay posiciones a favor o en contra, porque lo que están diciendo es, bueno, estás perjudicando con una decisión de blanqueo de capitales a quienes no cumplen con la ley. Sí. Porque hay un origen ilícito siempre, sea por evasión o sea por actividades tipificadas en el Código Penal, lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay una discusión ética respecto de un blanqueo, que un blanqueo es una ley que tiene todo tipo de condicionamientos. Ahora, hay un segundo punto acá, que hay que ver cómo es la normativa, que es la extinción de la acción penal. Es decir, si yo tengo $10.000 no blanqueados y después voy, compro una moto, y yo qué sé, si en 2 años no hay otro gobierno y vienen y me hacen un juicio o me abren una causa porque esta normativa, este formato es cuestionado y arrastra. Es decir, mi pregunta tiene que ver con la seguridad jurídica respecto. Una cosa es un blanqueo, donde es una ley, donde está todo muy reglado, y esto parece, al menos por lo que dijo Caputo hasta ahora, que también hay una pregunta para hacerse, que es, si todavía no está listo, ¿para qué lo dijo? ¿No? Sí. Sí, eso lo venía anticipando. ¿Se acuerdan que la semana pasada, hablando, de hecho, ya cuando estuvo en el IEFI, ¿no se llama? Sí. Que fue el encuentro con economistas y demás, había dicho que iba a haber una sorpresa vinculada con esto. Hoy fue más claro. El fin de semana ya se había hablado en muchas notas igual. Sí, claro. Expo EFI. Expo EFI, esta. Se había hablado en muchas notas, bueno, y ahora termina de decir esto. Creo que, de vuelta, cuando tengamos una letra chica podremos juzgar con más precisión, pero a partir de lo que dijo hoy el ministro, surgen algunos interrogantes que serán respondidos más adelante, pero uno es el que vos decís, que tiene que ver, hay doble vía ahí. Uno es, bueno, aquellos que ingresen o que utilicen esta plata, que se las van a permitir y nadie les va a preguntar, porque eso es lo que dijo el ministro. El ministro dijo, nadie le va a preguntar de dónde viene esa plata, que la puedan usar con tranquilidad y que el día de mañana no venga nadie a decirles. Pero el otro también es que, digamos, el problema es la trazabilidad, claro, digamos. Ver, esa plata que nadie te va a preguntar de dónde viene, ¿no sería importante saber de dónde viene? Digo, porque actividades ilícitas más graves, ¿no? Como puede ser narcotráfico, por ejemplo. Bueno, ¿no vas a favorecer ese tipo de blanqueo de plata? Bueno, son preguntas que surgen a partir de lo que dijo el ministro. Escuchemos algo más de lo que dijo hoy a la mañana. La idea troncal entonces sería que yo pueda agarrar los dólares de abajo del colchón y ir a comprarme un electrodoméstico. Tranquilamente. O un auto. O un auto. O una casa. O un terreno, o lo que sea. Sí. Sin tener que dar explicaciones más allá de que no estaba bancarizada. Sí. Podrías gastar en dólares tranquilamente. La realidad es que muchos no lo hacen porque les rompen los cocos. Si gastan en dólares, tienen miedo que después entonces Arca los persiga. ¿De dónde sacaste esos dólares? Me van a ir a buscar. Entonces, todo eso hace que tengan un temor que no, entonces los encanutan ahí, los tienen ahí y demás. No le sirve a nadie eso. Esto que vamos a hacer va a hacer que la gente esté mucho más proclive a gastar, a sacar sus dólares del colchón, de la caja de seguridad, de donde sea, y gastarlos. Bien. Me siento la más boluda de toda la Argentina. ¿Me rompen los cocos? No, ministro, se supone que si uno no declara la plata es un delito. O sea, ¿para qué pago impuestos? ¿Realmente? Sí. O sea, no es que te rompen los cocos, es que si no pagas impuestos, por la plata que ganas, se supone que es un delito, ¿o no? Sí. Sí. Básicamente. Ahora vos tenés el problema... Sí. No, pero pará, en serio te lo digo, Sí. me siento una tarada. ¿Para qué estoy pagando impuestos? Eso es cierto y pasa con todos los blanqueos. Pero esto no es un blanqueo, Claro, esto no es es un una blanqueo. cosa permanente. Porque si vos me decís, la Argentina viene de siglos de kirchnerismo que nos ponen la... Ok, un blanqueo. 0, ¿no? Yo soy el gobierno, arrancamos de 0. Lo que pasó, pasó, ahora estamos todos... Y ahora me decís que va a ser permanente. Explícame por qué yo voy a pagar un impuesto a partir de ahora. Claro, un blanqueo, además, justamente vos blanqueás, Pero, no, introducís el chico, sistema pero- y después pagás un tributo por eso. Esto es... Sí, esto igual tiene que salir. O sea, bueno, hay No, que, no importa. Lo que vos yo te decías, digo- me compro una moto y me van a ¿cómo lo preguntar, Chicos, lo está ¿quién te va a diciendo el ministro de preguntar? Economía. No, pero pero lo ¿cómo está lo diciendo el ministro de instrumentás? Economía. ¿Cuál es el mensaje? No, el mensaje es ese. Es malo. Yo digo cómo lo instrumentás a esto. No le encuentro la forma. Por eso yo decía que me parecía que hacerlo era operativo. imposible, además por
los organismos internacionales que controlan Claro. el crimen organizado, no en Argentina, en el mundo. Argentina viene de pasar una revisión en el GAFI, digo, no sé cómo va a tomar Yo esta entiendo medida, la no lo sé. necesidad del gobierno del ingreso de dólares, de que Obvio. confíe. Bueno, y coincido, me parece que estaría buenísimo tener una economía sana que le permita a los argentinos confiar y sacar. Básicamente por nosotros, porque tener un canuto de dólares te hace perder plata. O sea, si yo confiara en la Argentina, tuviéramos una moneda fuerte, o el bimonetarismo, o la dolarización, digo, no es una cuestión ideológica lo que planteo. Ojalá las cuentas de la Argentina estuvieran sanas y tuviéramos una economía confiable y políticas de largo, la seguridad jurídica de la que hablabas vos, pero en todos los aspectos que a mí me hiciera sacar esa plata del colchón y poder invertirle y que me dé más plata. Me parece que sería buenísimo. Ahora digo, si yo me voy a comprar un departamento y lo hago con dólares, no tengo que explicar de dónde saqué esa plata. Si voy con pesos, tampoco tengo que explicar de dónde saqué los pesos. En un país que tiene por lo menos el 50% de su economía en negro, en un país donde cualquiera que se va y se compra una propiedad, creo que debe ser el 0,001% el que la escritura por el valor real de esa propiedad y no que acuerda que es por menos. Exacto. Entonces, me parece que el mensaje que das como la autoridad económica más importante del país y a los argentinos que tenemos la suerte de ganar en blanco y declaramos y pagamos impuestos, a mí me hace sentir una boluda. Hay varios mensajes. Evidentemente es un tema que genera mucha discusión entre el que está indignado, como está indignada Maru, que dice yo cumplo con todo, y el otro que dice, che, mirá, capaz que es mi momento. Y bueno, entonces por eso es, Sí, como siempre. bueno, hay, por ejemplo, Después Alejandro nos quejamos. dice, hay un 50% de la economía en negro, nadie le va a dar nada. Eduardo, se olvidan de un gris de gente que compró dólares legales, blancos de origen legal, y los encanutó no son delincuentes. Pero pará. No, perfecto. El Esos no problema... están declarados. Claro. Sí. ¿Te acordás que había un momento donde vos ganabas plata en blanco, pero Sí. te ibas al blue a comprar porque Sí, no podías comprar claro. dólares? ¿Qué te decía el contador? Che, estás poniendo negra plata blanca. Claro. Después vos todos los años haces una declaración jurada de bienes. Ahí declarás tus dólares. Eso es una cosa. Si vos los tenés declarados esos dólares, vas y los usás. El problema con el mensaje del gobierno, por lo menos de lo que uno escucha de Caputo, es: yo no te voy a preguntar si los tenés declarados o no. Vos traés lo declarado, lo no declarado, los más o menos, lo que... Ese es Sí, el problema. eso es No lo que que dijo. los tengas abajo del colchón. Sí, hay que ver la normativa. No, pero está bien, pero lo que dice... Digo, pero la idea es esa, Lo la que idea está, básicamente lo que está es diciendo mensaje. Maru es que No, que el mensaje es ese. independientemente del marco normativo, que efectivamente será lo que el día de mañana juzgaremos a partir de lo que el gobierno llegue con eso, digamos, en términos legales, para ver cómo implementa esto. El mensaje, yo coincido con Maru, es un mensaje peligroso, digamos, la verdad. Esa es la realidad. Cuando Caputo está diciendo... hay muchos que no gastan sus dólares por temor a que los busquen, que los investigue la FIP o la UIF. No, bueno, digamos, sí, la FIP y Para la algo UIF están la están FIP y para la algo, UIF. digamos, Claro. obviamente, sí. Y tienen que estar, tienen que existir, porque si no, bueno, ya es cualquier cosa. Entonces, el mensaje, yo coincido con Maru, que es un mensaje que no es bueno el mensaje. Que es No distinto bueno. si vos usás alguno de esos organismos para amedrentarte o yo te persigo o te investigo por tus opiniones políticas, por tu militancia. Eso es otra Bueno, cosa. sí, obvio. Que en otro momento o durante el kirchnerismo pasó. Te mandaban la FIP según vos eras crítico o no crítico del kirchnerismo. Sí, Pero no es lo que dijo el ministro. Sí, yo creo que hay muchas discusiones a la vez, porque si yo me pongo desde un lugar pragmático y planteo, bueno, hay una necesidad de tener dólares, de acumular reservas. El primer blanqueo, el gobierno dijo que fue exitoso. De hecho, los datos, los números así lo respaldan. Yo no sé, insisto, esto que dijo Caputo hay que ver finalmente cómo se instrumenta, si es así como se lo está planteando o no, cuáles son los condicionamientos, los requisitos, quiénes pueden entrar, por cuánto tiempo. Me parece que hay mucha información que todavía falta, pero que hay una pregunta que se hace muchas veces en economía desde el lado de la ética, de la moral, y que en algunos casos se deja a un costado porque es el concepto de todos los blanqueos, que se ponen reglas, que es de hecho un proyecto de ley. No conozco ningún blanqueo que no haya pasado por el Congreso de la Nación, al menos en Argentina, y que se debate y se aprueba o no. Este caso pareciera ser distinto, insisto, en el chat están, todo el mundo está opinando, diciendo yo compro dólares hace años para ahorrar. Bueno, hay muchos que están viendo qué pasa con las declaraciones juradas, no todos declaran, si hay que justificar el origen del dinero. Evidentemente es un tema que prendió y que enganchó y que, insisto, solo se sabe lo que dijo Caputo, todavía no es un plan
definido de gobierno. Ignacio Liberadol, ¿cómo estás? ¿Cómo ando recién? ¿Todo bien? Sí, perdón, te mandé. Todo bien, perdón, llegué un poco tarde. No, ¿Todo todavía bien? mucho tránsito en la ciudad de Buenos Aires. ¿Está Sí, lloviendo? sí, No. está complicado, está lloviendo. Bueno, sí. Es un día lluvioso. digamos. Sí. Y hoy debe haber sido un día complicado. Sí, y vengo... no, igual vine bastante rápido. No, pero yo complicado con tema dólar. Estuvo bastante presionado el tipo de cambio al final, ¿viste? No sé si vieron, pero el mercado cambiario, el mayorista, como a última hora subiendo bastante, ya acercándose, afianzándose en los 1.200 pesos por dólar, que es el nivel que tenía originalmente apenas se liberó el cepo cambiario. En los primeros días estaba operando ahí, es como que el mercado le pone un valor ahí. Sí. El gobierno se esforzó durante algunas semanas en llevarlo al piso de la banda de flotación, pero el mercado ya había dado un veredicto sobre el precio de equilibrio y hoy está más cerca de esa zona de nuevo. Y o sea, el dólar oficial, estoy viendo de fondo la pantalla de Infobae, 1.210. Sí, el mayorista un poquito más abajo. Pero, Okay. Sí, 1.200 clavado el mayorista. Después siempre, este es el minorista. Sí, el minorista. ¿Y qué lo hizo subir? No, hay una especulación sobre los dólares del agro. A principio de mes está la demanda de dólares por ahorro de la gente. La gente está cobrando sus sueldos y no dejó de ser una demanda constante desde que se liberó el cepo cambiario hasta acá. Hubo demanda minorista de gente que va al home banking y demanda sus dólares porque estaba desacostumbrada a poder hacerlo por el canal oficial y a partir de ahora encuentran la libertad de hacerlo y vieron también en las primeras semanas un contexto en el que la verdad es que el tipo de cambio en términos históricos está muy, muy apreciado. O sea, fíjate, hay una serie que les recomiendo no mirar. No, una serie histórica, no una serie que les recomiendo no mirar porque se pueden asustar, que es la evolución del tipo de cambio en términos reales a lo largo de los últimos 30 años. Hay solo 2 momentos en esos 30 años, y le hizo el Banco Central, le hizo Sturzenegger en su momento, y se hizo para atrás y para adelante. Y hay solo 2 momentos en los que el peso está tan fuerte como ahora. Y son diciembre de 2015, que es con el final del cepo de Cristina, donde ya se había puesto todo como para apreciar el tipo de cambio, se llegaba ya al final de eso, y en donde en realidad el tipo de cambio oficial era casi ficticio para buena parte de la economía, porque estaba el paralelo, estaba a 9 pesos el oficial y a 15 el paralelo, no sé si se acuerdan. Bueno, o sea, ese tipo de cambio oficial ni siquiera es comparable con este porque estaba el tipo de cambio paralelo que era más alto. Y la otra parte, el otro momento es entre 1998 y 2001, que fueron justamente los años que después gestaron, fue después de la devaluación de Brasil y los que gestaron la peor crisis financiera de la historia argentina. Con lo cual hubo solo 2 momentos en los que el peso estuvo tan fuerte. Entonces es lógico o es entendible que los ahorristas encuentren una oportunidad en este momento en donde tenés mucho flujo estacional de dólares por el agro, que va a ser temporal, porque esta oferta de dólares de esta parte del año en general no se repite después, y flujo financiero, ¿no? También por dólares prestados, por el carry trade. O sea, es un momento de mucha oferta de dólares en donde el tipo de cambio quizá puede estar momentáneamente por abajo de su nivel de equilibrio y esto lo pueden percibir los ahorristas y por eso hay algunos ahorristas, estuvieron algunos demandando en las primeras semanas de liberación del cepo. Bien, el campo está liquidando a tiempo, digamos, a medida que levanta la cosecha, está vendiendo. Sí, incluso aunque no liquidara a tiempo, siempre abril y mayo son meses en los que hay buena oferta. En los años en donde el agro tardó más en liquidar o retuvo más la cosecha, incluso en esos años, abril tiene una buena oferta de dólares que es suficiente como para calmar las expectativas de evaluación en el mercado. ¿Y este 1.200 es un punto de equilibrio razonable, por ejemplo, para el fondo? En realidad, estimo, digamos, que el fondo lo que busca es un tipo de cambio de equilibrio que muestra el mercado, que surja de las negociaciones del mercado. Obviamente hay un debate larguísimo sobre cuál podría llegar a ser el tipo de cambio de equilibrio y que no sé si tiene mucho sentido porque en realidad siempre el mercado es como que
da una información mucho más precisa que la que pueden dar los economistas. Se cansan de errar pronósticos sobre el tipo de cambio, porque obviamente hay involucradas un montón de decisiones humanas, de eventos que se desconocen. Pero bueno, el tipo de cambio que surge del mercado es el más sano. El problema es cuando todavía tenés restricciones cambiarias, como pasa, o sea, no es que el cepo cambiario se liberó por completo, hay una parte de la economía que está funcionando con restricciones y el gobierno tiene margen como para ir aprovechando, ir abriendo algunas canillas de flujo, de pesos, de dólares, en donde puede ir llevándolo hacia un lugar, ¿no? Como por ejemplo, cuando después de esos 2 primeros días con el tipo de cambio operando en los 1.200 pesos, decidió abrir el canal para los inversores extranjeros y entonces generó como una oferta ahí y llevó al tipo de cambio un poco más abajo. Pero en la medida en que se va desarrollando y va marchando el mercado, entonces el mercado va mostrando el tipo de cambio que suena de equilibrio. Para el bueno, y decías vos que estaba en torno a los 1.200, que es esto en que este momento conseguimos sí. ahora. O sea que finalmente la salida del cepo implicó una devaluación en torno al 10%. 10%. Sí, un salto del tipo de cambio del 10%, sí. ¿Cómo se dice? Un salto. Salto del tipo de cambio, no, porque en realidad la caída del peso por ahí es menor, será, no sé, 8, habría que ser 8%. Lo que te quería preguntar es si eso podría, entonces, una vez que ya sabemos cuánto más o menos vale el dólar, ¿haber algún traslado a precios o no? Bueno, cuando... Que es una de las cosas que mira el gobierno. Viste que los primeros días hablábamos, todos los periodistas hablábamos con los comerciantes y todos te decían que lo iban a trasladar, ¿no? Y creo que después, bueno, primero fue muy fuerte el esfuerzo del gobierno para que eso, para que volvieran atrás con esas decisiones, pero también algunos comerciantes como estamos en un contexto en donde la demanda no acompaña, donde están muy finitos por ahí con los márgenes, entonces a veces no pueden darse el lujo de trasladar inmediatamente, entonces lo van dosificando en el tiempo, ¿no? Si tuvieron un salto del 10%, entonces pueden ir haciéndolo en cuotas, o sea, mensuales. Pero se van a apurar a hacerlo en el caso que crean que va a haber nuevos saltos cambiarios. Entonces la expectativa, por más que se haya producido un movimiento del 10%, la expectativa de devaluación que tengan también es importante, porque si ellos piensan que este fue el último salto en el tipo de cambio y no va a haber uno nuevo, entonces dicen, bueno, voy a tener espacio como para dosificarlo. Pero si piensan que tienen que pueden venir otros eventos cambiarios, entonces se van a apurar por ajustarlo porque después no van a tener margen para hacer el resto. Entonces, es importante no solo Lo que pasó, el sino tamaño lo que del puede pasar. salto, sino también que sea el último, ¿no? Porque eso juega en las expectativas de... Eso por lo menos lo que, ¿no? Cuando uno habla con la gente dentro de como periodista, dentro de la economía real, le dicen eso, ¿no? Es como que ellos pueden ir dosificándolo, pero en la medida en que vean que hay que puede haber nuevos saltos, entonces se van a apurar a hacerlo. Te lo preguntaba porque con las expectativas, bueno, no sabemos, o sea, puedes tener una expectativa u otra, pero por eso te preguntaba por lo que ya había sucedido, digamos, respecto de este dólar de equilibrio, porque uno de los argumentos del gobierno, sobre todo en este cruce con algunas compañías de consumo, de productos de consumo masivo, fue: che, ¿por qué aumentás o por qué mandás esas listas con esos precios si el dólar no se movió como ustedes dicen que se movió, o inclusive hasta había bajado? Sí, y hay como mucha dispersión en las consultoras. Uno ya no sabe por qué, viste que es muy difícil. Hoy cotiza mucho la honestidad intelectual del economista, porque el economista paga muchos costos por decir algo que molesta, ¿no? Entonces... Hola, ¿qué tal? Somos periodistas. Pero los economistas también, Entonces, sí, hay muchas consultoras, hay una dispersión gigantesca en los pronósticos de las consultoras para el mes de abril. Claro. Algunos le están dando abajo de 3 y otros más cerca del 3,7 que fue de marzo. Pero para creo vos, que si hay un consenso... Que algunos abran el paraguas y no decir algo que después te lo facturen y te digan, mira con 80, mira lo que dijiste. Sí, pero no lo notan en la cobertura. El que cubre economía sabe que hay un montón de economistas que se autocensuran hoy para no incomodar, ¿no? Tremendo. Bueno, y creo que si hay un consenso es que la inflación puede dar más baja que lo que fue en marzo, ¿no? La discusión es cuánto más baja. Si va a ser más baja que 3 o más baja que 3,7. Sí. Respecto de este anuncio que hizo, de esta idea por ahora de Caputo respecto de los dólares abajo del colchón que puedan ser usados. ¿Vos podés pasar en limpio qué se sabe hasta ahora de esa idea?
No, a ver, estoy cansado también de leer notas en donde dicen los detalles del plan de Caputo y Caputo hablando sobre esta idea de monetizar con dólares y que no dan ningún detalle. Lo único es que no van a preguntar nada. Creo que es una estrategia del gobierno en un contexto en donde están complicados porque tienen que estabilizar. Es un plan de estabilización que claramente no es ni muy populista ni muy simpático para una campaña electoral. Sí. Pero al mismo tiempo tienen que reactivar. Y las dos cosas... El gobierno dice que ya pasó a otra etapa del plan. Claro. Sí, en bueno, teoría, pero si tu objetivo es controlar los precios, claro, y para eso además te mostrás muy interesado en estabilizar el tipo de cambio, entonces necesitas un montón de herramientas, claro, para controlar la cantidad de dinero. Y si vos necesitas controlar la cantidad de dinero, es que le vas a poner un corset a la actividad de alguna manera. No va, ¿por qué? Por ejemplo, esta estrategia que dicen, bueno, los aumentos de precios se van a tener que retrotraer porque el que suba no va a poder vender. Bueno, estás diciendo que en realidad la demanda no te va a acompañar, claro, que le vas a poner un corset de esta manera a la capacidad de consumo de la gente, con lo cual eso es un ajuste monetario y que tiene costos en términos de actividad. Bueno, justamente el costo que paga el gobierno por estabilizar, pero al mismo tiempo necesita reactivar porque es campaña electoral, con lo cual la tercera vía que encuentran en este momento es que la monetización o que la actividad empiece a... que el combustible de esta actividad esté por el lado del uso de los dólares, ¿no? Es como una tercera vía que puede quedar en una expresión de deseo, porque en realidad todo esto, los dólares estuvieron por años y por décadas en los argentinos, en el colchón, y por ahora es solo una decisión del gobierno, un anuncio que van a... Lo que dijo, pongo sobre la mesa lo que fueron declaraciones, que es que vas a poder ir a hacer una compra de un auto o de algo importante y no vas a tener que dar explicaciones sobre el origen de los fondos. Sí, es viable por dos vías, o por la confianza, sería por un método virtuoso en donde vos digas, bueno, no, porque ¿cuál es el móvil que lleva a los argentinos a tener estos dólares en el colchón? Es lo confiscatorio, o sea, el miedo que institucionalmente tuvieron siempre los argentinos, porque Argentina rompió contratos. Bueno, entonces de esa manera creo que el plan del gobierno, y de hecho una de las señales que se vieron en el último blanqueo, que el último blanqueo haya sido tan exitoso cuando otros gobiernos lo intentaron y no lo lograron, es un mérito del gobierno en cuanto a la confianza, ¿no? O sea, claramente logró lo que otros gobiernos no. Y por el otro lado, el tema es el precio, ¿no? O sea, si hay exenciones impositivas, hay incentivos como para hacer esto, como también hay en algunos blanqueos, entonces el gobierno puede lograrlo. Entonces ahí va a depender del tamaño de la exención impositiva que determine el gobierno, ¿no? En cada sector. Y no se sabe. ¿Pero por qué no hace un blanqueo? No, eso es una cuestión legal, supongo que lo acabas de decir vos, ¿no? Sí. Como una cuestión de que tiene que pasar por el Congreso. Porque a mí me cuesta ver, lo hablamos antes, lo discutíamos antes, cómo se instrumenta algo que no tiene un aval legislativo. No, por eso, bueno, pero eso es una cuestión jurídica, no sé cómo, okay. La verdad que no te sabría decir. Y en términos conceptuales, algo que estábamos discutiendo antes también, independientemente después de cuál sea la cuestión fina en términos jurídicos y cuál sea la herramienta a través de la cual pueden aplicar esta remonetización con dólares o estimular esto, cuando Caputo dice la idea es comprar lo que quieras y que nadie te pida explicaciones, ¿ese crees que es un buen mensaje, un mal mensaje? ¿Cómo lo definirías? Depende para qué, por ejemplo... Bueno, por eso habría que ver lo jurídico en cuanto al Gafi, por ejemplo, ¿no? No sé, claro. el organismo que controla el lavado de dinero a nivel internacional. La Argentina tuvo que cumplir un montón de cuestiones para salir de la lista gris en los últimos años, y claro, esto implica seguir la trazabilidad del dinero, de ir viendo... el origen de los fondos, que cada actor dentro de la economía siga toda una debida diligencia como para que asegurarse de que el dinero no viene de lavado. Bueno, todo eso hay que ver cómo lo mirarían los organismos internacionales. Y esto perdón, ¿no es un desincentivo además para la persona? Futuros blanqueos. No, para la persona común que paga impuestos. Es decir, vos tenés que hacer ahora que estamos para que haces la declaración de ganancias. Claro, digo, ¿sabes qué? Yo no lo pongo. Sí, totalmente. No lo pongo, no declaro los dólares. Sí. O sea, y es para un tuviera premio... tantos como para no, pero
Como No, todos los pero- blanqueos, también es un premio al que evadió. Está bien, pero ¿no? es como un blanqueo permanente, acá no está planteado como un blanqueo. Bueno, por porque eso hay ustedes que lo verlo. llaman blanqueo, Sí, sí, pero el no. gobierno no lo llama No, no, blanqueo. no. Pero el falta gobierno todo. lo que dice es vos vas a poder ir a comprar con tus dólares. Claro, y nadie te Que apela. Pero tampoco- por eso me llama la tampoco sé atención por qué- que publiquen notas sobre los detalles del plan cuando no dice nada. Pero olvídate, O sea, olvídate de las notas que se publican. Yo digo lo que dice el ministro, el mensaje del gobierno. En un momento, que insisto, no es cualquier momento, la gente tiene que declarar lo que ganó. No lo declaro. ¿Para qué lo voy a declarar? Claro, ¿Y pagar esperás, impuestos? esperás. ¿Y para qué? ¿Para Sí. qué voy a declarar algo y pagar un Pero impuesto da la si después voy a sensación, poder ir a sí. comprarme cosas? Pero da la sensación de que es en los próximos días, ¿no? O sea, en estos días, según lo que dijo Caputo. A mí me da la sensación Tiene que que definirse no. ahora. Ah, Debería. Y La, sí. la medida. No, Debería. la medida, Sí, pero da si la él sale a hablar sensación- hoy, debería ser algo que se... No, da pero la digo los sensación que detalles, los detalles. Está bien, pero da la sensación que es una medida permanente, no que es una medida de blanqueo, que voy a decir, bueno, por eso yo decía, el blanqueo es de acá hasta acá, vos vas a poder blanquear y yo no te voy a preguntar tanto y no vas a tener que pagar tanta penalidad. Según qué blanqueo, porque blanqueo hicieron todos los gobiernos, ¿no? Digamos es todo así. también. Es así. Pero esto, digo por lo que dice. Sí, lo que pasa es que tiene que tener una fecha de vencimiento, porque fíjate siempre todos los beneficios impositivos, los blanqueos, tienen que tener una fecha de vencimiento para que vos te apures a hacerlo, porque si no, ¿cuál es el beneficio del gobierno? Vos vas a esperar. No, una fecha de vencimiento tiene que tener, ¿no? Bueno, Debería. ¿O no? Debería. si lo escuchás es porque la sensación que te da por lo que dice es, porque la gente, ¿por qué no usa los dólares del colchón? Pues si no, va el arca y te rompe los cocos, así, Sí, ¿no? los cocos. Exactamente. Sí, por eso. Pero si él quiere tenerlos antes de las elecciones. Bueno, pero esa es una premura del gobierno, claro. Claro, bueno. Sí. Pero es que en realidad, me parece que el fundamento de la medida está justamente ahí, que ellos necesitan reactivar y no lo pueden hacer con pesos. Necesitan hacerlo con dólares y tienen que darle incentivos. Claro. Y encuentran un incentivo por ese lado. ¿Esto es solo para la reactivación económica que está planteado? Es que, y si no, Porque ¿para después, qué? Para la acumulación de reservas No, estoy pensando, No, por bueno. esos Para la dólares, densidad de yo dólares. vendo un departamento, que esos dólares pueden entrar o no al sistema una vez que los vendí. Que Lo adquiriste. Claro, que alguien me paga. ¿Por qué necesariamente va a ir a la recuperación? No, quedan dentro de la economía, dentro del Quedan sistema. dentro del Es ingreso de capitales en un momento en el que no están ingresando capitales por otra vía. O sea, vos podrías Sí. hacerlo por exportaciones o por financiamiento de deuda en un contexto Sí. en el que los mercados por ahora están cerrados todavía para Argentina. La única manera es, esto sería un ingreso de capitales genuino, digamos, dinero que está fuera del sistema y que Pero, ayudaría... por ejemplo, una automotriz, ¿no? Una concesionaria vende autos de gente que va con los dólares. Recibe los dólares y esos dólares, ¿qué hace? Quedan circulando en la economía. Está bien, Sí. quedan circulando en la Puede economía. quedar en un depósito bancario momentáneamente, pero quedan ya dentro de la oferta del mercado oficial. Ok. Y, de hecho, pero por eso ayuda, está por bien. ejemplo, de hecho, O sea, si entra lo al pensás, sistema. Sí, claro. entra al sistema. O sea, la idea es esto para que entre al sistema. Digamos. A la- Claro, aumenta- que salgan del Dice- colchón. Está bien, pero no es un tema de reactivación económica, básicamente. Sí. Sí, Y claro, pues si vos Sí. claro. Y ayuda también a estabilizar la moneda, ¿no? O sea, si vos tenés más ingreso de dólares, lo pensás como un equilibrio dentro del mercado cambiario. Que me corrige Ignacio, si no, pero lo que está diciendo Caputo con la remonetización es que él está diciendo, mira, la actividad económica Sí, no hay va a pesos, crecer. además. Nosotros necesitamos que haya dinero circulante para acompañar esta reactivación Sí. económica. Necesitas que ese dinero vaya o a inversión o a consumo. Como nosotros no vamos a emitir, consideramos que esta es una buena vía para remonetizar la circula economía dinero. a través de los dólares, ¿no? ¿Es así? Exactamente. ¿Lo Ahora, expliqué? Ignacio, la diferencia entre esto, que todavía no conocemos los detalles, pero entre esto que parece ser esto que viene explicando el ministro, de que vos vas con los dólares y compras un auto o lo que sea, sin conocer los detalles, y el blanqueo, la diferencia que es solo que uno pasa por el Congreso y otro no. En este contexto sí, porque de hecho ellos quisieron hacer lo mismo con el blanqueo. Sí. Cuando esto ya se intentó Sí. a fin del año pasado. Ya ellos anunciaron que iban a habilitar canales, ¿no? Como para usar estos dólares. Y los dólares del blanqueo se fueron consumiendo, digamos, Claro. y se fueron. Digamos, no es que eran parte de las reservas del Banco Central y el Banco Central los fue vendiendo, digamos. Esto también es una ¿No podría señal de pasar que... lo mismo ahora? Bueno, una señal de que por ahora los planes vienen funcionando con un stock como exógeno de dólares. Viene pasando. O sea, en los momentos en que el mercado empieza a percibir que el plan no genera por la vía virtuosa
capitales, el ingreso de capitales, al final lo que termina usando el gobierno para despejar expectativas de evaluación es, por ejemplo, en el año pasado, el stock del blanqueo. Se agotan estos dólares y entonces usa el stock del FMI. Pero los del FMI no se pueden usar. Claro. Entonces, si es necesario disipar más las expectativas de evaluación, entonces aparece el Tesoro americano diciendo, bueno, igual nosotros también estaríamos dispuestos a ayudar a la Argentina con dólares en el caso de que tuviera un evento cambiario. Bueno, si no fuera suficiente, entonces estarían ahora los dólares en una exención fiscal. Nacho, la última. ¿Cuánto hay hoy en las reservas del Banco Central y cuánto de lo que entraba por el acuerdo y esta cuestión del saneamiento y demás es lo que hoy contablemente está? Entran 12 billion, 12 mil millones de dólares. Después de organismos multilaterales, también van a entrar cerca de 2.000 millones de dólares. O sea, bueno, al día de hoy, ¿qué hay? No, tenés 39.000 millones de dólares en reservas brutas. No sé, en reservas netas habría que hacer el cálculo, pero ya son positivas. Es lo que, digamos, el gran cambio que se vio a partir del aporte de los organismos internacionales es que son positivas y venían siendo negativas desde hace más de un año. Está bien. ¿Y el gobierno está teniendo capacidad de acumular reservas más allá de...? Sí, el tema es que ¿cómo vería el mercado si el Banco Central se viera forzado a usar los dólares del FMI? Por más que sean muchos, ¿cómo vería el mercado que el gobierno los usara para sostener una paridad o para intervenir en el mercado, ¿no? Eso... Pero además el fondo no te exige acumulación de reservas. Claro. O sea, tendría que pedir un waiver. Tiene que cumplir una meta en junio. Hoy hubo una definición de uno de los asesores de Caputo diciendo, bueno, esta meta de reservas puede no cumplirse necesariamente con compra de dólares, podría cumplirse con emisión de deuda internacional, pero también descartó que vayan a hacerlo. Entonces por ahí habría que ver si no harían con alguna operación financiera fuera de mercado, digamos, como para fortalecer las reservas y cumplir con la meta, ¿no? Gracias, Nacho, por haber venido hoy en un día difícil, complicado. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Un gusto. Gracias. Bien, hay de todo hoy. Primero confirmar una información que